Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de lo que vendría siendo Distintos Parecidos. Desde las 19 hasta las 20 vamos a estar charlando, debatiendo con invitados. También estoy con Marcelo Sastre, mi compañero. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Estaba escuchando la canción y hoy es el último programa en el que somos dos, como dice el tema, ¿no? Sí, porque ya el día lunes vuelve la capitana, como se le dice, porque Fernando Oviedo maneja acá, tiene la cinta. Es la conductora y bueno, recordamos que está en un viaje de capacitación, así que ya el lunes estará nuevamente con nosotros. Bueno, eso es lo que nos dijeron nosotros, no sé si están... Vamos a ver, bueno. vamos a ver. Pero bueno, hoy seguiremos nosotros con el programa con una temática bastante complicada, ¿no, Gastón? Sí, una temática que se ha puesto en la agenda de los medios ya hace algunos años y que surge a partir de distintas posturas válidas, con argumentos, y que a lo largo de esta semana ha tenido repercusiones. Así es, bueno, en agenda está la verdad desde que tengo uso de razón, pero sobre todo por la marcha pro vida que hubo el día miércoles, marcha pro aborto que hubo ayer, y hoy en Distintos Parecidos vamos a hablar justamente de este tema con ambas posturas, el aborto. Bueno, presentamos a través del clip y luego nos sentamos a charlar con nuestros invitados. Se presentó nuevamente en el Congreso Nacional un proyecto de ley que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Que se viene presentando hace 9 años. Porque entendemos que la cuestión del aborto es una cuestión de salud pública. Plantea, en este caso, que en las primeras 14 semanas de gestación se despenaliza la interrupción voluntaria de embarazo. Hay un consenso entre todas las provincias de que tenemos una gran necesidad de instalar estos temas en el Congreso. Se mueren 500 mujeres por aborto clandestino mal practicado porque no hay una ley como la que se está planteando. Yo he dicho sistemáticamente en cada campaña donde me han preguntado y me parece muy bien que sea parte de las preguntas que nos hacen, más allá de que hoy no sea candidata, que yo estoy en contra de la despenalización del aborto. Y ahí hay una confusión también respecto a que esto es religioso, esto es ético. La Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 4 establece que la vida, que es la Convención de Derechos Humanos, comienza con la concepción. Aborta porque es un embrión y es su cuerpo y ella puede decidir sobre su vida. Dale, Esteban, quedamos así, dale. Presentado el tema de la fecha en Distintos Parecidos y vamos a ir uno por uno de nuestros invitados saludándolos y agradeciéndoles que estén aquí. Primero comenzamos con Mariana Soler, coordinadora de la Marcha por la Vida. Muchas gracias, Mariana. No, gracias por haberme invitado. Vamos a también a presentar a Karen Kravets, quien es coordinadora de la campaña Ni Víctimas de Violencia ni Víctimas de Aborto. Gracias, Karen, por estar con nosotros. Muchas gracias a vos. Vamos a presentar ahora a Noelia Montero, integrante de Mumalá. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ahora presentamos a Julián Lemos, activista LGBT. Julián, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar directamente planteando el tema. A partir de esto, vamos a escucharlos un poquito a ustedes, con sus posturas. Empezamos, si querés, con vos, Noelia, y después, bueno, ustedes pueden ir aportando, interviniendo, no hay ningún problema en eso. Y la idea es dar un debate plural, digamos. Bueno, sí, sería muy importante, ¿no es cierto?, dejar en claro desde qué perspectiva el feminismo, ¿no?, los feminismos entienden este tema. Y este tema claramente no es una cuestión moral, a diferencia de lo que piensa, ¿no es cierto?, el ministro y candidato ahí. Es una cuestión de salud pública, es una cuestión de derechos humanos, porque tiene un trasfondo claramente también de sostener un modelo económico y un modelo político. Digo, no se puede hablar del aborto sin hablar también, ¿no es cierto?, de lo que implica el capitalismo. ¿En qué sentido? Bueno, desde un feminismo crítico se entiende que en realidad todo lo que tiene que ver con la penalización de la práctica del aborto no es una cuestión moral ni religiosa. De hecho, en la Edad Media no se sancionaba esta práctica, ¿sí? ¿Cuándo comienzan todas las políticas y todas las sanciones alrededor de la práctica del aborto y también de la homosexualidad? A través, ¿no es cierto?, de lo que implicó el traspaso del feudalismo al capitalismo y una necesidad de poblar
y de tener mano de obra para determinado modelo productivo, ¿no? Entonces, a ver, no es casual que los 55.000 abortos que se hacen a diario en el mundo, el 95% es de países de vías de desarrollo. O sea, el aborto no es una cuestión moral, porque entonces, ¿qué está pasando con países, ¿no es cierto?, del Ecuador para arriba, que o casual también son los más industrializados, los que de alguna manera se han beneficiado con una distribución en el mundo desigual de la renta, de las relaciones de poder, y que bueno, y que ellos lo tienen legalizado y lo tienen legislado, y es un problema de salud pública. Y o casualmente en esos lugares, el aborto, lejos de lo que se piensa de que, a ver, por el solo hecho de ser legal, se va a realizar de manera masiva, o sea, como que se asocia a que la legalización es una imposición de la práctica. Totalmente lo opuesto. De hecho, los índices habían bajado de aborto. Estamos de acuerdo un segundito. en muchos puntos, Y sí, de alguna sí. manera también es muy importante dejar en claro, ¿no es cierto?, que bueno, que tiene este trasfondo económico. Y estos países en donde se ha legalizado y en donde además, ¿no es cierto?, es un problema de salud pública, como digo, bajan los índices y de hecho la imposición es en viceversa. A quienes no somos de alguna manera de determinada religión se nos impone un criterio, ¿se entiende?, moral de manera legislativa. Cuando nadie dice que la legalización de la práctica implica que yo voy a ir a alguien católico, cristiano, lo que sea, decirle tenés que abortar. Claro. Sin embargo, al resto de la sociedad se le está negando un derecho y hay que pensar que es en la secularidad del Estado, digo. A ver, el Estado es secular, el Estado es laico, ¿sí?, y el Estado no tiene que legislar mediante criterios de moralidad de una religión, ¿no es cierto?, que ha sido claramente también hegemónica en este sentido. Claro. Decías, Mariana, que estabas de acuerdo en algunos puntos. En algunos puntos tengo bastantes acuerdos, porque ella dice que no es una cuestión religiosa, y en eso la Marcha por la Vida que coordinaba, que hicimos ahora en Mendoza, es justo ese uno de los puntos esenciales de la marcha. Era convocar a distintos sectores, distintos actores sociales que nos iban a ayudar como a definir la postura mayoritaria del pueblo. Convocamos a los católicos, por supuesto, Grey a la que yo pertenezco, pero también convocamos a los judíos, convocamos a gente de ONGs, convocamos a gente que trabaja en la municipalidad y que no profesa ninguna religión, porque el aborto no es una cuestión religiosa. Podés verlo desde el punto de vista religioso, sí, pero es una cuestión ética. Es una cuestión ética porque la ética es la que ordena todas las sociedades. Ya Aristóteles lo decía. Y entonces le preguntaban a Aristóteles, ¿y cómo sé lo que tengo que hacer, maestro? Y fíjate, y se repite en muchas culturas, lo que no quieres que te hagan, es fácil, no lo hagas a los demás. ¿En eso coincidimos también o no? Y todos nosotros fuimos un embrión, todos nosotros fuimos un feto. Y yo por lo menos lo veo desde ese punto de vista. Yo lo veo desde el punto de vista, no me hubiera gustado que me aplasten el cráneo, que me rompan los miembros para sacarme del útero de mi madre, por la razón que sea, porque lo de las razones después lo podemos también seguir discutiendo. Pero en muchos puntos de todo lo que vos dijiste, yo coincido. También se usa el aborto como un medio para manipular la densidad demográfica de los países. Y vos algo de eso también dijiste. Y en eso también tenemos acuerdo. Porque la decisión de tener un hijo tiene que ser una decisión responsable, una decisión libre. Y en todo eso también estamos de acuerdo. Una persona adulta tiene 10.000 medios para no llegar a un embarazo no deseado. Sin embargo, se oponen, por ejemplo, a la educación sexual integral. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, ¿cómo te puedes oponer a la educación sexual integral? Y bueno, el cura Pato dijo eso. No, me decías mandó a salir en armas a defender la familia. Pará, vos me decías a mí, vos te oponés. No, al contrario. Estamos hasta haciendo cursos con distintas universidades y claro, justamente porque la ley de educación sexual integral, hay un punto que es esencial, según nuestra visión. El de que el niño chiquito ya sepa defenderse o captar señales de un adulto que probablemente viva en su casa y el adulto empieza de a poquito a ganar terreno para cometer algún tipo de abuso. Entonces, enseñarle al chico es pero fundamental. Es lo básico. El caso de estas dos chicas mendocinas que vimos hace poco, que a todos nos desveló, ¿o no? Sí. Se hubiera podido evitar. Todas las chicas que van a buscar un aborto de 15, 17, 20 años, se puede evitar. Entonces, en eso tenemos acuerdo absoluto.
El tema igual es que para ese tipo de situaciones estamos hablando de educación y una solución a largo plazo. El problema está hoy. Por ahí en el largo plazo... No, porque vos fíjate que la implementación de esta ley, que no me acuerdo el número, la ley de educación sexual... 150. La ley de educación sexual integral, justamente la idea del legislador era apurarse. Entonces ya está implementándose. No hay tantos... A ver, ahora, Mendoza quiere poner la consejería sexual obligatoria, que me parece buenísimo. Porque realmente es la forma de trabajar con los chicos a través de los colegios y ahí vamos a llegar a la mayoría, a la gran mayoría, porque la escolaridad es obligatoria con la Ley Nacional de Educación. Bueno, también si pudiera aportar un poco, me parece algo muy positivo cuando uno empieza a buscar los puntos en común. Por eso me encanta el nombre del programa, que seamos distintos pero parecidos en algunas cosas. Algo que creo que coincidimos también totalmente es este tema de la salud pública. Es una cuestión de salud pública. Y algo en que nos capacitamos constantemente es que el tema del aborto no es una cuestión religiosa, como decías vos, sino una cuestión de salud pública. Y nos capacitamos mucho en las consecuencias a la salud física y a la salud mental de las mujeres que se provocan un aborto, ¿no es cierto?, que sufren este flagelo. Son diversas las investigaciones que se han realizado en diferentes países del mundo, donde se demuestra científica, psicológica, psiquiátrica y estadísticamente las consecuencias en la salud mental que sufren las mujeres. O sea, vos decís que a partir de un aborto hay consecuencias en todo esto. Síndrome post-aborto se llama. Está descrito por la psicología. Eso también me parece que es importante ir... por más que sea, digo, consciente y deseado. Claro, ahí hay dos cosas. Una, la mujer para poder realizarse, ¿no es cierto?, un aborto, realiza un proceso que en psicología se llama un proceso de cosificación. Es decir, no se trata al niño, ¿no es cierto?, al bebé como tal, sino como un feto. O sea, no es un bebé, es un feto, no es mi hijo, es un problema. Entonces yo me tengo que sacar el problema. Una cuestión así. Luego de que se produce, ¿no es cierto?, el hecho y el daño, el tratamiento que realizan los psicólogos es justamente el procedimiento contrario, el procedimiento de humanización. Es decir, para poder sanar la herida, bueno, ¿qué te imaginas que hubiera sido? Claro. ¿Varón o mujer? Pongámosle un nombre. Ahora, lo que iba a decir recién, hay que como que distinguir los casos, porque hay situaciones de muchas mujeres que tienen esta desinformación, entonces por ahí no saben de que existe otra opción que no sea el de abortar. ¿Qué otra opción hay, perdón? Exacto, ¿Qué otra opción saberla? La opción sería poder tener tu hijo y darle una adopción. Es más, sería genial si pudiéramos tener un debate de cómo mejorar el sistema de adopción. Lo tuvimos hace una semana pasada, ¿no, Chela? La semana pasada. Ay, qué bueno. Bueno, eso por ejemplo, es fundamental. Eso, por ejemplo, es fundamental. Sobre de todo todas formas, nosotros es también una problemática que abordamos en el programa anterior de que, bueno, faltan padres tutores. También, entonces, y agilizar el sistema judicial, sí, bueno, totalmente. Nosotros, una de las fundaciones con las que trabajamos es CONIN, la del doctor Albino, quienes se han ofrecido a albergar y alojar a todos esos niños no deseados. Esa sería una de las opciones. Entonces, tenemos un grupo de mujeres que tienen esta desinformación y que por eso es que terminan llegando a un aborto. Ahora, hay otras que por ahí tienen más seguridad, ¿no es cierto?, en sí mismas, y dicen, sí, a ver, yo sé lo que estoy haciendo y yo no me arrepiento, yo sé lo que hago, quiero hacerlo. Es más, hemos tenido la posibilidad de hablar con mujeres que han abortado y me dicen, yo no me arrepiento, yo no siento culpa, lo volvería a hacer. Y nosotros nos poníamos a analizar, racionalmente tienen todos los argumentos. No sé si decir lamentablemente, pero era muy curioso ver cómo ir analizando a estas chicas a través de cierto tratamiento psicológico, cómo ellas mismas manifestaban, pero al principio con pequeñas frases como no me sentía mal por no sentir culpa, perdón, me sentía mal por no sentir culpa. Yo me quedaba, ¿cómo es eso? Si no hiciste nada malo, ¿por qué te sentís mal? U otras me decían, lo pude confesar con un sacerdote. ¿Cómo? Si no es tan mal lo que hiciste, ¿por qué tuviste esa necesidad? Y eso nos llamaba la atención, porque racionalmente tenés todos los argumentos. Pero uno acá internamente sabe lo que está haciendo. Empiezan a jugar un montón de cosas y de factores que rodean en contexto. Quiero escuchar también a Julián, antes de que... Sí, por favor. Bien, a mí lo que me gustaría primero, antes que nada, una pequeña observación, el tema de la presentación a la hora de decir grupos pro vida y grupos pro aborto, como si nosotros estuviésemos defendiendo que el aborto sea para todos, así. No, una cuestión de grupos que se oponen a la legislación en torno al aborto y a la discusión democrática en torno al aborto
y grupos que estamos a favor de la discusión democrática a favor del aborto. Son dos cosas bastante distintas. Perfecto. En otra cuestión, me parece bastante interesante que se menciona constantemente esta realidad de la salud pública. La salud pública, por lo tanto, si hablamos de salud pública, es una cuestión de políticas públicas. Desde la ciencia política tenés básicamente dos escuelas resumidas para tomar este tema, que es la escuela realista y la escuela idealista. Desde la escuela idealista vos podés decir este deber ser de nos encantaría que nadie tuviese que abortar, ¿no es cierto? O que seamos todos felices, que no haya desigualdad en el mundo. La realidad concreta es que en Argentina se producen 600.000 abortos clandestinos por año, lo que te marca la pauta de que esta cuestión de salud pública, 600.000 abortos clandestinos. ¿Según qué fuente? El Ministerio de Salud de la Nación, en la última vez que lo midió, 2014. 2014. Y habría que, sí, pues estamos igual en un número cercano, habría que ver cuántos son los abortos legales. Correcto. Eso. En realidad no existían abortos legales. Un tema en discusión, no existían abortos legales hasta ahí porque la Corte no se había expedido aún. Porque uno de los ahondando con lo que estaba, con el razonamiento que estaba haciendo, por lo tanto, el Estado tiene tres formas de abordar una realidad, que es independiente de lo que puede llegar a pensar un sujeto individual o una serie de sujetos individuales. El Estado tiene la opción A, que es la actual, la penalización, por la cual evade la discusión, evita que se discuta en el recinto. Se han caído ya por lo menos 12 proyectos. Desde el 2007 la Campaña Nacional por el Aborto está presentando proyectos y no llega al recinto porque justamente los grupos pro vida, autodenominados pro vida, repito, evitan la discusión. Desde el 2007, sí. Desde el 2007 la Campaña Nacional por el Aborto está intentando llevar la discusión al recinto. Después tenemos esto que genera la clandestinidad, por supuesto. Obvio. La clandestinidad que lleva acompañada la muerte de quién? Del que no puede pagar una clínica privada donde se realiza un aborto con las condiciones sanitarias necesarias. Por lo tanto, ¿qué estaríamos a partir de la despenalización? ¿Qué estamos logrando? Simplemente una cosa, la legalización de la desigualdad. Claro. El Estado legitimando la desigualdad social y acompañando a la desigualdad social. La otra opción que tiene el Estado es la despenalización, que es básicamente mirar para otro lado. Decir, bueno, yo no juzgo, no me meto. Quien pueda conseguir un misoprostol podrá realizar esta técnica, quien no, bueno, tendrá que hacer lo que pueda. Y la última opción, que es la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que es el lema básicamente, educación sexual integral. Yo estoy a cargo de una cátedra de educación sexual integral en los terciarios del Este y estamos a cargo de una política integral. No se está realizando, es mentira que hay una política seria de educación sexual integral. Este año cumple 11 años la ley y no se ha llevado adelante. Recién ahora hacen una capacitación en el sur, el gobierno. En Mendoza además se niegan a aplicar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2012, por lo tanto no hay protocolo de aborto no punible. Eso se debatió en la legislatura. Se debatió y se perdió. Pero se debatió. Sí. Y por último, si me dejas hacer el cierre, un debate, todo los anticonceptivos no se reparten, no se reparten y no llegan. Se tardó prácticamente un año en comprar los preservativos durante la gestión de Mauricio Macri cuando se cayó la licitación con el cambio de gobierno. Y finalmente, como última opción, dejar el aborto legal, seguro y gratuito. De esta manera, implementando una política pública integral y seria, te puedo asegurar que tanto los casos de aborto se reducen, tanto los casos de arrepentimiento, como decías, se reducen y se logra integralmente aplicar una política pública seria y no lo que existe en este momento, que es nada. Bueno, pero no, antes de continuar, ya presentado puntualmente las posturas de cada uno de ustedes, de los invitados, no sé si a vos te queda picando una pregunta para el próximo bloque. Sí, evidentemente hay un montón de cosas que todavía vamos a seguir abordando, pero seguramente nos meteremos justamente en este tema de lo que es la reglamentación y la legislación. Perfecto, vamos en el próximo bloque vamos a estar con el tema de la legislación y todo lo que tiene que ver con la normativización de una ley que es una necesidad. No, bueno, eso vamos a ir debatiendo a lo largo del programa. Vamos al corte, ya volvemos. Segundo bloque de Distintos Parecidos, seguimos por el canal 30 de la televisión digital abierta, Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy estamos debatiendo sobre el aborto y estamos con invitados y ya escuchamos la postura, es así o no, Marcelo, de los distintos pensamientos. Sí, lo bueno es que cada posicionamiento tiene sus argumentos en el debate, que eso es lo bueno. Y recién en el corte estábamos hablando de cuál es la situación a nivel geográfico, qué es lo que pasa fuera de la Argentina. Me mencionabas recién un dato de que es bastante interesante. En Uruguay
ya parecen estar más avanzados sobre este tema. Sí, en Uruguay es el único país de Latinoamérica, ¿no es cierto?, que bueno, que tiene el acceso al aborto de manera legal, segura y gratuita. En el resto es bueno, totalmente restrictivo. Y eso, como te mencionaba, por eso tiene una vinculación también con un sistema económico, ¿no es cierto?, y que también es mundial. Porque del Ecuador para abajo... El tema de, me imagino que es un proceso de política de salud pública que no viene de hace, no es que Uruguay dijo, voy a aprobar esto, no, viene con un proceso que se debe de copiar o se intentará copiar en muchos de los países. Sí, en base a los resultados también, que acá es también donde podríamos llegar a debatir. ¿Fue por decreto? Claro, sí. No lo sabía. Y de hecho la gran mayoría de los países latinoamericanos tienen un acceso al aborto. Ajá. Lo que sucede con Uruguay es que hay una manipulación de la prensa bastante importante. O sea, uno apenas mete en Google, uno entra con medios que dicen que la tasa de abortos ha disminuido y hay otros que dicen que ha aumentado. Si nosotros nos fijamos, que cite a un país del Ecuador para arriba, Estados Unidos, que tiene supuestamente un sistema de salud bueno, ¿no es cierto?, y caro, carísimo. Entonces justamente no sería... Un sistema de salud caro no significa que sea difícil acceso, no significa que sea bueno, Claro, digo. claro. O sea, Estados todo Unidos lo tiene un contrario, sistema de ¿no? salud Tenés bueno razón. en lo absoluto. O sea, desde el Tenés momento en razón. que no es público y que el hecho de la clase Es un te sistema de impide salud caro. el acceso, es lo que Es justamente un sistema de hace un salud buen sistema caro, de salud. en donde a partir desde que legalizan el aborto, hoy 1.200.000 niños son abortados. ¿Y cuántas mujeres Creció. menos mueren cuando es clandestino? Porque ese es el punto también, ¿no es cierto? El Que hablan de punto la es- vida el y punto no es- hablan de la vida de las el mujeres punto pobres es- que el punto mueren. es que en Entonces ningún hay una momento doble moral, ¿no es cierto? no, Ahí. no Y sé, ese también es tu vuelvo a punto, es tu punto repetir de el vista. tema de que En dicen ningún momento no... se habla del bebé. Bueno, Perdóname, porque pero no hay que ya lo he bebé hasta el escuchado. momento, ¿no es cierto? Según No por vos, nada... o según una postura, o según una porción de la sociedad, no hay un bebé. La cosificación de la que hablaba recién Karen. Disculpame, pero según la ecografía que yo me hacía cuando estaba de las embarazada, mujeres era un que- corazoncito que latía. Y la Según- cosificación de que las mujeres tienen por la imposición de la maternidad, eso nadie A ver, habla. a ver. Y de la cosificación todo que el tienen siglo las niñas XX, que todo han el sido siglo abortadas, XX, vos que recién, han sido vos recién hiciste un poquito de abusadas. historia, está bueno. Las niñas todo que el han sido siglo XX abusadas se no discutió hablan de si eso. había persona o no. ¿Te acuerdas? Era la discusión, la gente que quería el aborto libre, no hay persona. Es un pedazo más de la madre que puede ser retirado igual que el apéndice. Era más o menos así. A fines del siglo XX, con el genoma, incluso antes del genoma, con el ultrasonido, se vio que estaba el latido del feto, que entre la cuarta y la sexta semana había actividad neurológica. Y ya dijeron, no, por este lado no se puede argumentar porque se está notando mucho que sí es otra persona. Hasta que el genoma determinó que es otra persona a través de que es un ADN distinto. Entonces nos estamos volviendo locos con argumentos por acá y por allá y nos olvidamos del foco. El foco es el bebé. El foco es la persona, todos fuimos un feto. El foco es la realidad social. También, que también, el tal foco cual. no es, Sí, el foco no es el bebé, porque justamente para, ahí tenés para nosotros el foco, argumento. para mí, y para pero es que la ahí marcha tenés por el la vida, argumento. el foco es el bebé. Ahí tenés el Buscarle argumento la por el vuelta cual- para que no matemos más bebés. Buscarle la vuelta para que no sufra la madre el síndrome post-aborto. Bueno, pero Buscarle eso la te vuelta. digo una cosa, eso no tiene fundamento Dejame- legal alguno. Sí Ni tengo fundamento fundamento legal. tampoco, no, ni fundamento Y hay mucho legal y fundamento también me legal, hay parece, la verdad, como bastante peligroso que duden de la palabra de las mujeres. O sea, ustedes dudan de la palabra de las mujeres que dicen, no estoy arrepentida. ¿Desde dónde fundamentan que una mujer No, que a dice ver. no estar arrepentida ¿Cómo después es- se cómo es tu cuestiona? nombre? Disculpame. Perdóname, se me olvidó. La sanción moral que implica el aborto es lo que puede generar, ¿no es cierto? Algún tipo también, ¿no es cierto?, de estrés o de sanción. Noelia, porque me hay parece que vos y realmente yo una tenemos la cuestión. misma finalidad. Y No, contigo claramente no. No es tu final. ¿No Claramente sería no. bueno que a través de la ley de educación sexual, por ejemplo, o de otras herramientas, no hubiera más aborto? Sería buenísimo que ¿Vos no sos se nieguen consciente que a la tanto mujer que se le raspan el implemente? útero y después le baja Sería muchísimo genial la que posibilidad no de se tener hijos? nieguen a esa implementación de la No se lo legislación. raspan si utilizamos misoprostol, primero. Por ejemplo, y claro. segundo, Bueno. vos recién confesaste que eras de una fe ¿Sí? que se opuso claramente a la ley de educación sexual integral. En mi caso, yo represento un colectivo que es el colectivo LGBT, cuyos derechos han sido sistemáticamente vulnerados por la fe que estás profesando vos. Y que no solo eso, No, la fe que sino yo que... profeso no vulnera nada. No. Sí, bueno, La quienes mayoría de Hay las violado representan- niñas, quienes ¿cómo que no representan- vulnera nada? Pero es un chiste. Se me permite cerrar la No, idea, no, gracias. no, porque Si se me decir permite las cerrar cosas, la te idea. veo que son muy inteligentes. Decir Sí. las cosas, conceptualizarlas y decirlas como son. Concepto, La sí, fe no los vulnera nada. representantes de la fe Ahora han podría vulnerado
sí, bueno, algunos representantes. te doy Pero la el nombre derecha de la fe se totalmente. hace Te doy la también, izquierda ¿no? porque soy socialista. Creo que hay un punto que no está muy claro. Con todas las Para, pero déjame organizaciones cerrar. que trabajamos, Pero no, también incluir un poco a las mujeres lesbianas y a las mujeres bisexuales y a los hombres trans que también pueden quedar embarazados y pueden acceder a este derecho. Me parece importante primero. Y segundo, que justamente vos haces mucho hincapié en el tema de la Ley de Educación Sexual Integral. Quien más se opone es las agrupaciones que se autodenominan pro vida. A mí me tocó estar, ¿me dejas terminar la idea, por favor? Sí. A mí me tocó estar en la marcha del matrimonio, a favor del matrimonio igualitario, me tocó estar el día de la sanción del matrimonio igualitario y no estaban a favor de, no solo del matrimonio igualitario, sino de la concepción de la familia, etcétera, etcétera. La familia tiene que ser un hombre, una mujer, una nena y un nene y nada, y ahí se acabó. Están desviando el tema, pero No estamos desviando del tema porque está todo sumamente integrado. La Ley de Educación Sexual Integral viene a subsanar estos temas. Nosotros estamos, de hecho, y por eso pongo mucho en tela de juicio el tema de a favor de la vida, con la legalización y la reglamentación del aborto, nosotros vamos a estar defendiendo la vida de las mujeres y la vida de muchos niños por nacer que a través de la educación sexual integral, a través de los anticonceptivos para no abortar, no van a llegar a esa instancia de aborto, por lo primero. Y segundo, a través de la Ley de Educación Sexual Integral correctamente implementada, no como la agrupación a la que pertenece NSS se opone, vamos a salvarle la vida a un montón de pibes, como pasa en Mendoza, donde, por ejemplo, tenemos a El Cura Pato, etcétera, etcétera, donde hacen pie fuerte los representantes de tu fe, en el cual la tasa de suicidio adolescente Vamos a, antes de continuar, no, déjame que antes de darte ese minuto, tenemos justamente llamada telefónica con Mailén Rodríguez, ella es concejal del FIT, está con nosotros conectada telefónicamente. Buenas noches, te saluda Gastón Lucero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bueno, primero comenzar planteando tu postura en cuanto al aborto y en cuanto justamente a esta mirada que tiene que ver con la legalización del aborto. Sí, nosotras desde el CID y particularmente yo soy parte de la agrupación de Mujeres Pan y Rosas. Nosotros estamos a favor de la legalización y la despenalización del aborto porque creemos que es un derecho elemental que tienen que tener las mujeres, no solo para poder decidir, sino también para que no hayan más muertas por abortos clandestinos, para que no hayan más presas por abortos clandestinos, porque es una mentira que los abortos no se hacen, los abortos a pesar de la clandestinidad se realizan y quienes pueden pagar abortos en buenas condiciones, en clínicas privadas y todo, lo hacen en situación de sanidad o en las mejores condiciones, mientras que las mujeres que no pueden hacerlo, que no pueden pagar, que son por lo general las mujeres de los sectores más humildes o los sectores populares, no lo hacen en condiciones de salubridad y por lo tanto corre graves riesgos su vida y corre también, hasta incluso, como te venía diciendo, ya en nuestro país hay más de 300 mujeres que mueren por abortos clandestinos y eso es una cifra que nosotros no queremos que siga aumentando y que al mismo tiempo también queremos que deje de ser una cifra que incluso hasta en muchos casos también llega a ser incalculable, ¿no? Porque al ser clandestino y al no haber justamente, como te decía, condiciones, digamos, de salubridad para todas estas mujeres, muchas veces no se puede ni siquiera contabilizar cuántas de ellas son las que sufren este flagelo, digamos. Entonces, estaba escuchando un poco recién la discusión que se planteaba en el piso y nosotras realmente estamos a favor porque defendemos la vida, justamente defendemos la vida de las cientos y miles de mujeres que tienen que padecer eso en la mayor clandestinidad, cuando todos sabemos que se puede hacer en las mejores condiciones de salubridad y que incluso eso no afecta ni la moral ni la sensibilidad de las mujeres. Eso realmente es algo que justamente las afecciones, digamos, que puedan llegar a tener las mujeres en relación a eso, tienen que ver justamente con un sistema que es el que las condena. Entonces, cuando nosotros estamos planteando que no queremos más mujeres que aborten en condiciones de clandestinidad, también nos
nos ponemos de ese lado, digamos, ¿no? De las cientos de mujeres que son condenadas por una moral que no necesariamente es la moral de todos y todas, y que inclusive está impuesta justamente porque hoy por hoy no está separada la Iglesia del Estado, que es la que justamente... Estamos hablando de una cuestión ética. La Iglesia es la que justamente impone una posición sobre las políticas de Estado en relación a materia de salud pública, como tiene que ver, como es, por ejemplo, la necesidad de que el aborto sea legal. Sí, porque vos estás pensando en la mujer y nosotros lo vemos más integral, pensamos tanto en la mujer y trabajamos todo el año, como en el caso de Karen, por la mujer. Trabajamos efectivamente, no es solo un discurso. Y también pensamos en el bebé, en la persona por nacer, que está definida en el Código Civil. Exigiendo nuestros derechos. Lo que ustedes piensan que es un derecho, pero es que hay otro derecho que es más superior. En el rango de los derechos y garantía de las que hablaba ya la Revolución Francesa, había un listado de derechos individuales. No sé si te acuerdas. Presentate, Mariana, para que sepa. Mi nombre es Mariana Soler, coordinadora de la Marcha por la Vida acá en Mendoza. En ese rango de derechos, el primero es el derecho a la vida. Y después podemos seguir, cuando uno ve que ya tenemos la vida, podemos seguir hablando de los demás derechos. Acá con los demás panelistas hemos estado en acuerdo en muchos puntos que una de las soluciones es la educación sexual, que la Iglesia Católica le llama educación para el amor y la familia, que no exista dentro de la Iglesia Católica. Donde nuestra comunidad y colectivo no existe, por ejemplo. No, Nosotros estamos planteando que se reglamente la Ley de Educación Sexual Integral, ya está, que se aplique justamente por eso. Estamos planteando que se reglamente y que se aplique, porque realmente en las escuelas, y yo te lo digo como docente que soy, yo también soy docente. En las escuelas no se puede aplicar la Ley de Educación Sexual Integral, a pesar de que es ley, porque justamente... previamente, digamos, incluso nosotros también estamos planteando... Bueno, pero coincidimos en que la ley sería una solución. Científica y de implementarlo género, es una solución. Porque coincidimos, estamos buscando acá los puntos en común para una solución. No queremos hacer un... pero desde el momento en que ustedes se plantean en contra de la legalización, no hay punto en común para la solución, realmente. No hay punto en común para la... No, y no tiene nada de malo no encontrarlo. A ver, no hace el debate. Mira qué bueno lo que está diciendo. La democracia es lo que no aceptan ustedes, porque justamente los derechos humanos también han planteado el tema de los derechos de las mujeres. Antes de continuar, voy a agradecer la comunicación telefónica a Maylén Rodríguez, concejal del FIT. Te agradezco la comunicación telefónica con Distintos Parecidos. Buenas noches. Sí, te quiero hacer una aclaración nada más por lo que estaban planteando recién con respecto a la ESI y cortita, que no lo por favor. terminar de desarrollar. Nosotros estamos planteando justamente que es necesario y prioritario la aplicación de la Ley de Educación Sexual desde una perspectiva científica, laica, sobre todas las cosas, y con una perspectiva de género, porque creemos que es la única forma también de que no solamente tengamos embarazos no deseados o que podamos proteger a niñas y a niños de situaciones de abuso y violación, sino que también tiene que ver con una perspectiva de que los jóvenes, las niñas y los niños puedan gozar de las mínimas libertades para poder conocer su cuerpo y poder hacer con su cuerpo lo que ellos deseen. Perfecto, muchas gracias. Así que, desde esa perspectiva también es que nosotros nos paramos y que queremos que se aplique de manera urgente la Ley de Educación Sexual en todas las escuelas, desde todos los niveles educativos, para que de una vez por todas podamos también, como te decía recién, respetar las mínimas libertades que tienen que tener las niñas, niños y jóvenes. Muchas gracias, Maylén, por la comunicación telefónica. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Maylén Rodríguez, concejal del FIT. Tenemos que irnos a una pausa, estamos sobre el tiempo. Me piden la palabra, pero bueno... Tranquila, Karen, que volvemos. El tiempo es tirano, el tiempo es tirano, así que vamos a ir a un corte en Distintos Parecidos. Enseguida seguimos con el debate de aborto. Tercer bloque en Distintos Parecidos, estamos hasta las 20, quedan un poquito más de 15 minutos de programa y continuamos con el debate. Y ahora vamos a tener justamente una llamada telefónica con Ana Sevilla, quien es senadora provincial del PJ. ¿Qué tal, Ana? Te saluda Gastón Lucero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Gastón.
Bueno, estábamos justamente debatiendo sobre la legalización del aborto, la marcha también pro vida que se hizo el día miércoles, y hemos estado hablando de las distintas posturas que existen a nivel social. Quería conocer un poco tu mirada sobre este tema. Perdón, yo los escucho muy bajo, no sé si ustedes me están escuchando bien. Sí, yo te escucho perfecto, vamos a tratar de solucionar ese desperfecto técnico, pero más allá de eso, te vuelvo a repetir la pregunta, quería conocer tu mirada en cuanto a la legalización del aborto, sabiendo que bueno, hubieron marchas a lo largo de la semana con distintas miradas o distintos ejes en cuanto a la temática. Sí, bueno, yo tengo mi posición tomada, que tiene que ver con la defensa de la vida, desde el primer momento de la concepción. ¿Cuándo es ese primer momento? Disculpame que te pregunte, porque por ahí se entra en debate, ¿cuándo es? ¿En el momento de que se concibe? ¿Cuándo es ese momento? En el momento de concebir la vida, digo, no sé cómo te lo explico, no sé, gráficamente, digo, del momento en que un óvulo y un espermatozoide se unen, empieza a haber una vida. Es la concepción que yo tengo y es la concepción que voy a defender desde mi lugar hoy como senadora de la provincia y como ciudadana de la provincia. También lo he defendido antes y lo voy a seguir defendiendo. Sos una militante activa, digamos, de lo que es el tema de la provida, ¿no? No te estoy escuchando. Vamos a tratar de ir solucionando el inconveniente técnico con respecto al audio. Ana, ¿me escuchás? Ahí te escucho mejor. ¿Me escuchás un poco mejor? Bien. Sí. Quería preguntarte si considerás, porque bueno, mencionabas recién tu postura, pero bueno, también hay un sector de la población que las prácticas abortivas se las realizan igual, sea prohibido o no, se las realizan igual, y las condiciones en las que se lo realizan son obviamente pésimas, y es también hablar del cuidado de la vida en estos casos. Entonces, ¿cómo se podría llegar a hacer en estas situaciones? Porque las políticas de educación son políticas que están planteadas a largo plazo, pero ¿qué hacemos ahora, ya, con el problema en este momento? A ver, creo que cuando uno habla de la vida, habla de todo momento. Y el Estado debería agilizar, y esto lo hago como una crítica, a pesar de que hace no mucho éramos del gobierno en la provincia, debemos agilizar todas las políticas de Estado que tengan que ver con la defensa de la vida. Yo no estoy convencida de que sea que por la realización de un aborto o no se solucionan algunas cosas. Creo que tiene que ver con la educación, tiene que ver con una buena política de salud, tiene que ver con una buena política de seguridad. Es un conjunto de políticas de Estado que tienen que ver precisamente con esto, con defender la vida. Y no solo llevarlo al tema de aborto sí o aborto no, sino de defender la vida en todos los ámbitos, en todas las edades. Y bueno, mi concepción obviamente que es desde que se comienza una vida en este mundo. Bien. Ana, discúlpame, soy Noelia Montero de Mumala. ¿Y por qué si están tan a favor de la implementación de la educación sexual integral como medio, ¿no es cierto?, para evitar estos embarazos no deseados, que muchos terminan o en, embarazos no deseados o en abortos y muerte de mujeres pobres que no acceden al aborto de manera clandestina? ¿Por qué estuvieron 8 años de gestión sin implementar la ESI? ¿Por qué no han implementado el protocolo de aborto no punible? Digo, en los casos en donde esto tiene que ver con una cuestión de violación, de abuso. Digo, parece que van corriendo siempre el consenso alrededor de determinadas cosas en la medida en que la ciudadanía, ¿no es cierto?, va marcando determinadas cuestiones de agenda. La educación sexual integral quedó en evidencia que es una necesidad en el momento en que también surgió una causa de niños abusados por curas, ¿no? O sea, en una escuela. El tema, ¿no es cierto?, también de la falta de acceso a los métodos anticonceptivos, a las ligaduras tubarias. ¿Qué pasó en los 8 años de gestión, Mira, con esas cuestiones de las cuales estás de acuerdo? Lo sigo escuchando muy bajo. Espero que la respuesta tenga que ver con toda la pregunta que estás haciendo. Pero si querés te contesto yo. Ella dijo que hace falta agilizar. A pesar de que hemos sido parte del gobierno, vamos tarde con las políticas de Estado. Esto es evidente que
si tuviéramos más agilidad en las políticas, hoy no estaríamos discutiendo algunas cosas. Senadora, pero disculpe que le Tiene ver interrumpa con un la segundo. educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con un verdadero desarrollo social de las comunidades. ¿Hola? Hola. Sí. Bien, bueno, igual podés contestarle, de último lo debatimos entre nosotros, si no nos alcanza a escuchar la senadora. Bueno, ya está, se cortó la comunicación telefónica, estábamos justamente con Ana Sevilla, quien es senadora provincial del PJ, y bueno, hablaba un poco de su postura y su mirada sobre la temática, y te dejo, Julián, que vos... Sí, no, yo la verdad lamento muchísimo lo que acabas de decir, porque realmente durante los 8 años de gestión del Partido Justicialista en la provincia, llegaron toneladas de materiales de educación sexual integral, toneladas de preservativos que se vencieron en depósitos, toneladas de anticonceptivos que se vencieron, que no fueron repartidos, en especial en la gestión de Celso Jaque, cuyo vicegobernador, Mario Daro, era quien se encargaba de organizar las marchas pro vida en contra del matrimonio igualitario, así que lamento mucho que, se anime. Se malgastaron fondos públicos, digamos. Totalmente. Fondos públicos de Tiraron a la basura. altísima calidad. Se imprimió la Totalmente. revista ESI para hablar en familia, que está zarpada, o sea, vos la ves, y podés zarpada. hablar de violencia de Zarpada, género, totalmente zarpada, sí. podés hablar de... No, zarpada en términos de No, juveniles. esta vez lo dijiste perfecto. Sí. No, en términos juveniles, de que era de muy buena calidad, de avanzada. Era muy avanzada por ahí. Por ahí Se imprimieron en un la montón ley de educación materiales se hizo ahora de bien. avanzada. Sí, se pero antes y que era como muy exagerado. durmieron en los depósitos de la Dirección General de Escuela, de Devolver, y de Mario Daro, etcétera, para etcétera. los colegios primarios. Porque era nunca como- se no entregaron. tenía nada que ver. Los colegios primarios, tenía nada las que ver? personas Gente ejercen de- su sexualidad a partir de los 10 11, años 12 años. tomando la palabra? anticonceptivo, no lo ves. Sí, No bueno, lo ves, por bueno. eso Bueno, porque y no te, ahí, molesta de que 6 niñas de a 12, 12 años. no te molesta que niñas de 12 sean madres víctimas de violación. Entonces, Por supuesto que sí. bueno, y entonces ¿qué No estamos des por hablando? supuesto algunas cosas. No, pero ¿no? quiero... ¿Qué estamos Sí, hablando? me gustaría Karen, eso. sí. Vamos con Karen, vamos Gracias. con Karen. Gracias porque a lo largo de todo, y bueno, voy a tratar de hacerlo rápido porque a lo largo de todo el programa han quedado como algunos temas un poco sueltos. Yo vengo en representación de muchas de las organizaciones, algunas las voy a nombrar, Vitam, Redfam, CONIN, Accionar, Grávida, ACOVIF, Ecovita, Conenagro, Crecere, Frente Joven. No vengo en representación de la iglesia. No vengo con un fundamento moral ni ético, discúlpame, no, ni moral ni ético. Yo vengo con fundamentos científicos, con fundamentos estadísticos. Les podría leer, si quieren se los leo ahora o en un momento, todas las investigaciones a través del mundo que se han realizado donde se demuestran todos los perjuicios a la salud mental y física que se generan en una mujer a partir de un aborto. Una cosa muy interesante que vos dijiste al principio del programa es el tema de la legalización de la desigualdad social. Lo cual es muy cierto, el tema de la desigualdad. La legitimación, discúlpame, de la desigualdad social. Lo cual es muy cierto. Existe una desigualdad social, existe una desigualdad económica, existe un sistema judicial totalmente ineficiente, existe una educación sexual ineficiente, en eso también estoy totalmente de acuerdo. Sí. No me parece para nada que se tenga que estar venciendo anticonceptivos. Totalmente de acuerdo, ¿no es cierto?, con ustedes. Es más, ya también les voy a contar Sí, lo digo algunos... en respuesta porque que hable una persona que estuvo en una Algunos gestión durante 8 pero años y que seguro. diga que Pero es hoy ineficiencia del tenemos- Estado el hoy problema de la tenemos educación sexual integral, me el parece Estado, un el Estado que descaro ya- hoy para la tenemos- sociedad civil, me parece un Hoy descaro tenemos total. un sistema judicial que para darle respuesta a los casos de abuso que nombrabas vos, tenemos por ejemplo que si uno se entera de un caso de abuso sexual en un hospital, se le hace un examen ginecológico. El clínico que recibe a la mujer, si es menor, también le va a hacer un examen ginecológico el PPMI y luego el forense. O sea, encima que es violada, Revictimización total. revictimización total. Entonces, qué genial sería después poder hacer otro debate de cómo podemos mejorar todo este sistema judicial. Esa es la forma, una de las cosas que hay que solucionar, para darle un correcto encuadre, un correcto abordaje de las víctimas de abuso y de toda mujer en situación de vulnerabilidad. Ese es el camino. No es el camino a legalizar el aborto. No es el dilema que si soy pro vida, soy pro aborto. No es ese el dilema. El dilema es cómo yo abordo esta situación. Cuando Que empezamos cuando es dije un que estoy en abordaje- contra de que se autodenominen Exacto, pro vida, porque cuando me es parece que un nosotros abordaje, somos los que estamos cuando tiene que defendiendo ser un la vida. abordaje interdisciplinario, cuando tienen que intervenir abogados, trabajadores sociales, sociólogos, bueno, no sé qué título tenía, politólogos, bueno, que tienen que trabajar con médicos y demás. En eso tengo que insistir mucho. Y un punto que creo que no quedó muy claro. Nosotros defendemos los derechos de la persona por nacer, los cuales son totalmente compatibles y complementarios con los derechos de la mujer. No es una dialéctica.
No es una cosa que se tiene que priorizar uno sobre el otro. Los dos van en conjunto. Y eso es algo que quiero, por favor, que quede clarísimo. Clarísimo. Nosotros estamos a favor de la mujer y de poder protegerla. No queremos la mortalidad materna. Bueno, y no queremos el aborto. Por eso digo que el correcto abordaje es un abordaje interdisciplinario para ver cómo yo encaro a esa situación. Está por No si yo lo agregarte penalizo algo, o lo porque despenalizo. Entre las Sí. organizaciones que mencionaste fue la del doctor Albino, Sí. miembro de CONIN, que está en línea con lo que Monseñor Aguer la semana pasada mandó a prohibir la educación sexual integral en todos los ámbitos de la provincia de Buenos Aires, porque menciona que es la ideología de género que viene a pervertir la familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desconoce derechos adquiridos de nuestro colectivo, como el colectivo LGBT, por lo tanto no se puede hablar de matrimonio igualitario en las escuelas confesionales, cuando no son escuelas privadas, son escuelas de gestión privada, por lo tanto son escuelas públicas financiadas por todas y todos los argentinos que aprobamos el matrimonio igualitario en 2010, aprobamos matrimonio igualitario en 2010, Claro. y si un Sí, chico, la ley está, sí. hijo de padre de una familia monoparental, quiere ir a una escuela confesional, tiene derecho a que se hable de su familia. O Bueno, van a seguir pero no puede ir a un club invitándolos de al básquet suicidio. a jugar al rugby. O van a seguir invitándolos al Pero suicidio. eso, porque eso es esa ir al choque por ir esa al es- choque. Está bien no lo es que ir vos al decís. choque. Yo te entiendo lo que no es vos ir al decís. choque. Vos abrís cualquier Yo te libro entiendo lo que- publicado por el está doctor bien. Abel Albino y Sí, lo primero que dice es que la una familia es el perspectiva. hombre y la mujer. Es una perspectiva, Entonces, no es una la tuya es perspectiva. otra. es Sí, una son perspectiva. formas de ver Yo las te cosas. hablo de, ¿no es cierto? Son formas de ver las Está bien. cosas. Él tiene su Ahora, antropología y está ve al esperando- ser humano desde Está un punto esperando de a Noelia vista. porque estaba mirando. Está levantando la mano y Tiene algo para decir, Noelia. Sí, no, yo primero poner en cuestionamiento este concepto de vida desde la perspectiva biológica. Digo, una célula tiene vida. ¿Desde qué momento se habla de vida sí, vida no? Digo, eso para pensarlo, ¿no? Digo, en eso tampoco hay un criterio único de la ciencia criterio, sí, biológica. hay un criterio No hay un científico. criterio único de la ciencia Sí. biológica. Y No es segundo, criterio, es un dato científico. segundo, que también de alguna manera me parece interesante, ¿no es cierto? Bueno, seguir evidenciando esto. Hay una imposición de cómo vivir algo que básicamente es de construcción personal. Hoy en día no toda la gente adhiere a determinadas creencias y de alguna manera también, lo que también te quería comentar, Karen, era, vos seguís hablando de una supuesta cuestión en relación a la afectación que tiene para las mujeres. A ver, tiene que ver también cómo pensás revertir esto dejando en condición de ilegal una práctica. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Cómo querés revertir todos estos efectos negativos cuando seguís condenando como ilegal una práctica? O sea, entonces ustedes van diciendo, espérame, a lo vos largo decís del que tiempo puede han ido ahora mejorar si yo lo pensando... legalizo. Mira, y Va a cómo, mejorar a ver, si lo claramente, legalizas. porque La a ver, estadística no lo ustedes dice. van pensando y decís, bueno, ahora estamos a favor de la educación sexual integral. Bueno, les llevó algún tiempo, bárbaro. No. ¿Cómo De la piensan ley de educación revertir, sexual ¿no es cierto?, integral, sí, de algo que porque es se estructural consensuó esa ley. como algo... Pero habían exageraciones antes. ¿Qué en los- exageraciones? Y lo en otro los- que, por sí, favor, igual que el padre Pato, no ve entendamos una que exageración. dialéctica es Monseñora pro Aguer. vida y pro Monseñor aborto. Aguer, No entendimos ven un- nada de ven la una exa- dialéctica, o sea, eso no es dialéctica. No es lo mismo el padre O sea, Pato en el orden jerárquico eclesiástico No es que lo el padre mismo, Pato. pero te quiero decir, Ojo, entendeme el concepto. La ley de educación sexual integral fue consensuada, fue llevada a un acuerdo y salió. Y realmente es una ley muy buena porque no exagera en algunos puntos y no se queda corto en significa otros exagerar? puntos. Claro. Exagerar es lo que el padre Pato tanto se quejó a El chicos. padre Pato bajó a una banda por tocar en No vivo. importa, a Estamos ver, hablando de una estamos persona hablando de otra irracional cosa. completamente. Hablamos, Pero bueno, según dale. vos, irracional. Sí. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del mismo Llevarle. padre Pato Llevarle. que dijo que había que alzarse en armas para defender a la, No, a la a ver, familia. Que Ese si mismo. a la escuela de tu hijo de 6, 7 años llevan un pene con forma de madera y le enseñan a ponerle el preservativo, ¿Has y leído la ley de Que educación? el ¿Has padre leído el Pato lea los cuadernillo? cuadernillos de Claro, educación por sexual integral favor. y deje de ser un ridículo, por No, favor, nadie porque está no diciendo los de contenidos- llevar- no ofendan, pues no te estamos Los ofendiendo. contenidos No, estamos están diciendo una adaptados. realidad, si lo han leído. No A estamos ver, hablando de algo a ver, ofensivo, estamos vos hablando de si lo han tenés que- leído. esa ley de ¿Lo educación has sexual- leído al material? He leído, sí, he leído la ley y he leído distintos enfoques. El material, no la ley, No lo he el leído, material. sí, una parte del material. Bueno, Bueno, en ningún están adaptados momento los habla contenidos, de ¿cómo que le vas a vas a hablar? llevar un pene a un niño ese Por año. favor. Estoy a cargo de un centro de salud y me han dado para dar justamente Doy la taller de charla. educación sexual Vos nos integral. das. ¿Vos cómo No lo has das? leído Eso el es- cuadernillo. Yo No se lo doy habla a de futuros métodos profesores. anticonceptivos en niños de 6, 7, 8 años. No. Habla Claro. de la... Quieren de la- asustar claro a la que no. gente como quieren asustar a la gente con el aborto Por y favor, con todas las lean y políticas públicas que se después niegan. hablamos, si El no, matrimonio estamos igualitario iba a hablando- acabar con la familia, la ley de divorcio iba a acabar con la familia, Ahora, el voto otro femenino punto iba a que acabar con la quedó- familia. No tiene quedó sustento colgado que teórico habló- lo que están hablando. Otro punto que quedó colgado fue el tema de lo democrático. Sí, Estamos en una democracia, la venimos defendiendo hace un montón, desde el 83. nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho,
Y la democracia es soberana, manda la democracia. La Marcha por la Vida del miércoles juntó en Capital más de 2.000 personas, más de 1.500 firmas. En San Rafael fueron 4.000 y en General Alvear 2.000 más. La marcha a favor del aborto el jueves juntó 300 personas. Entonces, si lo ves desde el punto de vista democrático, dices, tengo que escuchar a la mayoría. Hay una mayoría provida en Mendoza. Hay una mayoría provida en la Nación, porque también se juntó Córdoba, Tucumán, Villa María, Capital Federal, La Plata. Los derechos no se plebiscitan. Bajo ningún aspecto puedes plantear una plebiscita, un plebiscito del derecho. No existe un derecho al aborto. Es un delito, de hecho, el aborto. Existe un derecho a vivir. Bueno. Y toda nuestra legislación nacional, internacional, todos los convenios a los cuales nos hemos adherido, que tienen jerarquía constitucional, todas son pro vida. Bueno, estamos justo con el tiempo cumplido. Les Evidentemente vamos a tener que retomar con esta temática, siempre hay mucha tela para cortar. Exactamente. Bueno, agradecerte, Mariana, también a Karen, a Noelia y a Julián por estar aquí. Marcelo, nosotros nos reencontramos ¿cuándo? El lunes, bien, obviamente. No me voy a equivocar, No, nos reencontramos el lunes ya con Fernanda Oviedo aquí entre nosotros. Así que bueno, ha sido una nueva edición de Distintos Parecidos, en este caso debatimos el aborto. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos el lunes. Chau, chau.